Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón, chismecitos jugosos y por supuesto, todo lo que concierne a nuestras estrellas turcas más brillantes. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir, ¿y de qué manera? Traemos la noticia bomba que todos, absolutamente todos, estábamos esperando sobre nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. Llevamos semanas, incluso meses, siguiendo la pista, atando cabos, escuchando rumores, y finalmente tenemos la confirmación. Antes de que explotemos de la emoción y les revele todo, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas entrevistas, análisis y bueno, todo el salseo que nos encanta compartir juntos. Y a los que ya están suscritos, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, la actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y su belleza natural, la reina de las comedias románticas turcas, la que creíamos que lo tenía todo. Pues resulta que nos tenía guardada una sorpresa monumental. Hemos estado viendo indicios, pequeños detalles, pero ahora, con pruebas irrefutables en mano, podemos confirmarlo, Demet Özdemir está embarazada. Sí, lo sé, es una locura. Después de su divorcio de Oğuzhan Koç, que fue un torbellino mediático, una auténtica montaña rusa de emociones para todos sus fans, muchos pensamos que Demet se tomaría un tiempo para sí misma, para sanar y recuperarse. Y aunque sabemos que es una mujer fuerte e independiente, nadie imaginaba que la vida le tenía preparada una bendición tan grande y tan pronto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí viene la parte jugosa. Durante las últimas semanas, Demet ha sido vista en varias ocasiones visitando una clínica de fertilidad de renombre en Estambul, específicamente la prestigiosa Clínica Ginecológica Vida Nueva. Al principio pensamos que podría estar acompañando a alguna amiga o familiar, quizás a su hermana Derya, que ha sido un apoyo constante en su vida. Pero después de varias visitas y al investigar un poco más a fondo, descubrimos que estaba siendo atendida personalmente por el Dr. Mehmet Ali, un especialista en fertilidad y embarazo de alto riesgo con una reputación impecable. ¿Qué despertó nuestras sospechas?, se preguntarán. Bueno, además de las múltiples visitas, notamos que Demet siempre llegaba y salía con un perfil muy bajo, intentando cubrir su rostro con grandes gafas de sol y sombreros. Un comportamiento inusual para alguien tan acostumbrado a los flashes y las cámaras. Además, el coche que la recogía no era el suyo habitual, sino uno con cristales tintados y sin ningún distintivo que la relacionara directamente. Una verdadera operación de espionaje digna de James Bond. Pero eso no es todo. Fotografías recientes de Demet, captadas por paparazzi muy astutos que han estado siguiendo sus pasos con una dedicación admirable, revelan una incipiente barriguita que, aunque trata de disimular con ropa holgada, como amplios abrigos y vestidos de corte imperio, y poses estratégicas, como cruzar los brazos frente al abdomen o llevar bolsos grandes, es innegable. En una de las fotos más reveladoras, capturada durante una salida nocturna con amigas a un restaurante en el barrio de Nianta, se puede apreciar claramente el contorno de su vientre a pesar de la oscuridad y la baja resolución de la imagen. Los milagros de la tecnología, amigos. Además, fuentes cercanas a la actriz, aunque han preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, ya saben cómo se manejan las cosas en el mundo del espectáculo, han confirmado a varios medios turcos, incluyendo al reconocido periódico Hürriyet, y a la revista Elle Turquía, que Demet está embarazada de aproximadamente 3 meses. 3 meses. Eso significa que la noticia ha estado guardada bajo llave durante un tiempo considerable. Y entendemos por qué. Después de su divorcio, Demet ha sido muy cautelosa con su vida privada, buscando mantener un perfil bajo y evitar la atención mediática innecesaria. Un embarazo es una noticia muy personal y comprensiblemente quería protegerlo el mayor tiempo posible. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿quién es el padre? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después de su divorcio, Demet ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres, desde el galán de Hollywood, Chris Evans, con quien coincidió brevemente en un evento benéfico en Los Ángeles, hasta el influyente empresario turco Ali Koç, sin parentesco con su exmarido, propietario de uno de los clubes de fútbol más importantes del país. Sin embargo, ninguno de estos romances ha sido confirmado oficialmente. La intriga está servida. Los rumores más fuertes apuntan a un empresario italiano llamado Alessandro Rossi.
Se les ha visto juntos en varias ocasiones. Es en Roma disfrutando de cenas románticas en restaurantes con vistas al Coliseo, y en Estambul, paseando de la mano por las calles del barrio de Beyoğlu. Aunque han tratado de mantener su relación en secreto, refugiándose en hoteles de lujo y utilizando identidades falsas para evitar ser reconocidos, la química entre ellos es innegable. Alessandro es un hombre muy discreto, alejado del mundo del espectáculo, pero con una gran fortuna amasada gracias a su exitosa empresa de diseño de interiores y, al parecer, un gran corazón. Un verdadero príncipe azul italiano. De ser cierto, esto explicaría por qué Demet ha estado viajando tanto a Italia en los últimos meses. Podría ser que esté dividiendo su tiempo entre Estambul y Roma, mientras intenta mantener su embarazo en secreto y al mismo tiempo construir una relación sólida con el padre de su hijo. Además, fuentes cercanas a Alessandro aseguran que está completamente enamorado de Demet y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyarla y formar una familia juntos. Un romance de película. Otra teoría que circula con fuerza, y que no podemos descartar por completo, es que Demet recurrió a la inseminación artificial. Después de su divorcio podría haber decidido que quería ser madre soltera y, conociendo su independencia y determinación, no sería una sorpresa que hubiera optado por esta opción. Esta teoría explicaría por qué ha sido vista en una clínica de fertilidad y por qué no se ha confirmado ningún romance oficial. Además, en una entrevista reciente, Demet declaró que siempre había soñado con ser madre y que no descartaba la posibilidad de tener un hijo por su cuenta. Una mujer moderna y empoderada. Sin embargo, la teoría de Alessandro Rossi es la que tiene más peso, al menos por ahora. Fuentes cercanas a la pareja afirman que están muy enamorados y que están planeando mudarse juntos a Italia después del nacimiento del bebé. Al parecer, Alessandro está completamente comprometido con Demet y está dispuesto a apoyarla en todo lo que necesite, incluso a aprender turco para comunicarse mejor con su familia y amigos. Un gesto de amor conmovedor. Además, se rumorea que ya le ha propuesto matrimonio y que están planeando una boda íntima en la Toscana para el próximo verano. Campanas de boda y pañales. Independientemente de quién sea el padre o de cómo haya concebido al bebé, lo importante es que Demet está embarazada y que está radiante de felicidad. Hemos visto fotos de ella en los últimos días y se le nota una luz especial en los ojos, una sonrisa más brillante de lo habitual. Y eso es lo que realmente importa. Después de un año difícil marcado por su divorcio, Demet merece toda la felicidad del mundo. Una nueva etapa llena de amor y alegría. Sabemos que Demet será una madre maravillosa. Es una mujer cariñosa, responsable y con un gran sentido del humor. La hemos visto interactuar con niños en varias ocasiones, tanto en eventos benéficos como en redes sociales, y siempre demuestra una ternura y paciencia admirables. Estamos seguros de que le dará a su hijo todo el amor y el apoyo que necesite para crecer feliz y saludable. Una madre ejemplar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo confirmará Demet la noticia oficialmente? Sabemos que es una persona muy reservada y que probablemente esperará hasta estar más avanzada en su embarazo, quizás hasta el segundo trimestre, para hacer el anuncio público. Sin embargo, con la noticia ya filtrada a los medios y circulando por todas las redes sociales, es probable que tenga que hacer una declaración oficial en los próximos días. La presión mediática es inevitable. Estaremos muy atentos a cualquier noticia o comunicado por parte de Demet y les mantendremos informados de todo. No duden en seguirnos en todas nuestras plataformas, incluyendo Instagram, Twitter y Facebook, para recibir las últimas actualizaciones al instante. No se pierdan ni un detalle. Mientras tanto, les invitamos a dejar sus comentarios y opiniones sobre esta noticia bomba. ¿Qué les parece el embarazo de Demet? ¿Quién creen que es el padre? ¿Cómo creen que afrontará esta nueva etapa de su vida? ¿Qué nombre le pondrá al bebé? Queremos saberlo todo. Queremos saber su opinión. No duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Recuerden que este es un espacio para el respeto y la buena onda. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero siempre con respeto y educación. Nada de insultos ni comentarios ofensivos. Y hablando de comentarios, queremos agradecer a todos los que nos siguen y participan activamente en el canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir adelante y a traerles las noticias más exclusivas y entretenidas. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Mil gracias por su apoyo incondicional.
En resumen, hoy hemos compartido la noticia bomba que todos esperábamos: Demet Özdemir está embarazada. Después de semanas de rumores y especulación, tenemos la confirmación. Aunque todavía no sabemos quién es el padre ni cómo concibió al bebé, lo importante es que Demet está feliz y radiante. Estamos seguros de que será una madre maravillosa y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Enhorabuena, Demet. Te queremos. Gracias por acompañarnos un día más. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Manténganse sintonizados para más chismecitos jugosos y noticias del corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero con un poco de humor se lleva mejor.